Mi marido manipulador y narcisista me golpeó y quemó toda mi ropa en el patio como castigo y por celos. Yo solo sonreí, porque a cambio Dios vistió su alma con... La ropa ardía en el patio como si alguien hubiese encendido el infierno con gasolina. Una blusa de seda se retorcía entre las llamas mientras los vecinos observaban desde detrás de las cortinas, sin hacer nada. Solo miraban. Callaban. Como siempre. Lucía Romero, de 29 años, temblaba con el pecho descubierto, cubriéndose los senos con los brazos, descalza sobre las piedras frías del jardín. El rostro golpeado, los labios partidos, y la mirada vacía. Vacía de esperanza, vacía de fe, vacía de vida. Aquella escena parecía sacada de una pesadilla. Pero no era ficción. Era su realidad diaria. «Mira lo que provocas, ramera de mierda», gritó Elías Castañeda, de 35 años, su esposo. Un hombre alto, imponente, de sonrisa encantadora y voz grave. Nadie en el vecindario creería lo que era en verdad. Tenía una reputación intachable como empresario, donador habitual a la iglesia del barrio, y patrocinador de becas para niños con capacidades diferentes. Pero dentro de su casa, era otra persona. Ahí no era Elías el benefactor. Ahí era el verdugo. Él sostenía una botella de whisky en una mano y un encendedor en la otra. Ya no quedaban nada de los vestidos, ni las camisas, ni los pantalones favoritos de Lucía. Ni una sola prenda se salvó. Todo había sido reducido a cenizas. Te vistes como una cualquiera. Caminas como una cualquiera. Miras como una cualquiera. ¿Y después te sorprende que yo me ponga así?, le escupió mientras ella intentaba retroceder, temblando. Lucía no podía hablar. Tenía el labio inferior roto, sangre seca en la comisura y el cuerpo cubierto de moretones. No era la primera vez que la golpeaba, pero sí era la primera vez que la exponía así, en público, delante de todos. Una vecina se asomó brevemente por la ventana. Elías la vio y levantó la voz aún más. «Mírenla bien. Que esta es la clase de mujer que destruye hogares. No soy yo el enfermo. Es ella», gritó con una sonrisa torcida, mientras daba un trago al whisky. La gente cerró las cortinas. Nadie saldría a defenderla. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Lucía era una mujer de voz suave, piel morena y una mirada que solía tener luz, antes de que Elías se la apagara con insultos y silencios crueles. Cuidaba de su hermana menor, Gabriela, de 22 años, una joven ciega desde pequeña, dulce y silenciosa, que rara vez cuestionaba algo. Gaby era lo único que mantenía a Lucía con vida. Por ella soportaba todo. Minutos después, ya dentro de la casa, Lucía intentó cubrirse con una sábana. Elías se acercó, tomó la tela con fuerza y la arrancó de un tirón. ¿Te avergüenzas ahora? ¿Después de abrirte de piernas para todos? No vales nada, Lucía. Nada. Eres un desperdicio de ser humano. Ni para madre sirves. Lucía apretó los ojos. En su mente, una voz le gritaba que corriera. Otra le pedía paciencia. Otra, más oscura, le susurraba, si te matas ahora, al menos te liberás. Desde la cocina, Gaby escuchó todo. No dijo nada. Tomaba su medicina, la misma que Elías le entregaba cada día. Eran cápsulas pequeñas, blancas. No sabía para qué eran exactamente. Él le decía que eran para que no se le disparara la ansiedad. Gaby confiaba en él. Siempre había sido amable con ella. Le leía cuentos, la ayudaba a bajar las escaleras, le ponía música clásica para dormir. Cuando Lucía salía al mercado, él se sentaba junto a ella y le hablaba de la vida, de Dios, del bien y del mal. ¿Todo bien allá afuera?, preguntó Gaby desde la cocina, con la voz baja. Elías se giró hacia ella, se suavizó en un instante. Sí, cielo. Tu hermana solo está un poco desordenada hoy. Tomó algo que no debía, dijo mientras acariciaba su cabeza. Gaby asintió, tragando saliva. No preguntó más. Lucía lo observaba. Ver esa doble cara la enfermaba. Le daban ganas de vomitar. Esa ternura fingida, ese teatro, era aún peor que los golpes. Esa noche, después de recoger los restos de ropa quemada del patio, Lucía se encerró en el baño.
Llenó la tina con agua caliente y se hundió lentamente. Tenía marcas en el cuello, moretones viejos en las costillas, y una punzada constante en la cabeza que no se iba desde hacía días. Pensó en su madre. Murió cuando Lucía tenía 15 años, después de años de maltratos por parte de su pareja, el mismo hombre que después se convirtió en sacerdote, el padre Camilo. A él, Lucía no quería volver a ver. Ni siquiera podía pronunciar su nombre sin sentir repulsión. Gaby, en la habitación contigua, escuchó cómo se cerraba el pestillo del baño. Se levantó con dificultad, tanteando las paredes. Se acercó y tocó la puerta. «Lu, ¿estás bien?» «Sí», respondió Lucía con voz seca. «Solo me estoy bañando». «¿Quieres que te lea algo?» Lucía cerró los ojos. El agua comenzaba a enfriarse. «No. Solo descansa, Gaby». La hermana regresó a su cuarto. Antes de dormirse, se tomó otra pastilla más. Tenía la lengua pastosa. Pero Elías le había dicho que eran necesarias. Pasaron 2 días sin que Lucía saliera de la casa. Elías, como siempre, pidió disculpas después. Con un ramo de flores, un perfume caro, y palabras envenenadas de falsa ternura. «Sabes que te amo. Solo que tú me haces enloquecer. Tienes esa forma de mirar, esa forma de hablarle a los hombres en la calle», le dijo acariciándole la mejilla donde el moretón apenas empezaba a ponerse amarillo. «¿Por qué me obligas a ser así?» Lucía no respondió. Lo miró con la misma frialdad con la que se mira a un depredador enjaulado. Ya no creía en sus palabras. Solo tenía miedo. Miedo de que la matara. Pero había algo más. En su interior, un cansancio profundo le estaba ganando terreno. Ya no sentía pena. Solo vacío. Una tarde, mientras lavaba los platos, un mareo fuerte la obligó a sentarse. Se agarró del fregadero. Le temblaban las piernas. Respiró profundo. «¿Qué te pasa, Lu?», preguntó Gaby, que entraba a tientas desde el pasillo. «Nada, me bajó la presión, creo». Gaby se acercó con las manos extendidas. Tocó su rostro. Lo sintió caliente, húmedo. «¿Qué estás sudando? ¿Quieres que llame a Elías?» «No. No lo llames. Está en la oficina». Gaby dudó. Lucía la tomó de las manos. «Gaby, dime la verdad. ¿Por qué confías tanto en él?» La hermana no supo qué responder. Bajó la cabeza. «Porque me cuida. Me ayuda. Me escucha cuando tú no estás». «¿Y qué más hace?» Silencio. En nada más. Lucía la miró con angustia. No sabía si lo que sospechaba era real o una pesadilla. Pero algo no cuadraba. Esa noche, cuando Gaby se durmió, Lucía revisó el cajón donde Elías guardaba las pastillas que le daba. Tomó una y buscó el nombre en internet. Se congeló al leer los efectos secundarios: sedación intensa, pérdida de memoria a corto plazo, disminución de la voluntad. Era un medicamento para pacientes con trastornos psicóticos graves. Lucía sintió un frío en el pecho. Estaba drogando a su hermana. La mantenía confundida. Dócil. ¿Por qué? ¿Para qué? Elías llegó tarde. Olía a alcohol. Entró directo a la habitación. Lucía ya estaba acostada. Fingió dormir. Él se acercó y le acarició el cabello. «Pronto vas a entender que esto lo hago por amor, porque tú me perteneces». «¿Lo entiendes?» «Me perteneces», Lucía susurró cerca de su oído. Ella no respondió. La semana siguiente, Lucía fue al centro médico del barrio. Fingió un dolor de estómago. El doctor, un hombre mayor, serio, le pidió una muestra de sangre. Cuando los resultados llegaron, la llamó a su oficina. «Señora Romero, está embarazada». Lucía se quedó en silencio. Un zumbido le llenó los oídos. El médico continuó hablando, pero sus palabras se volvieron un murmullo lejano. No lloró. No sonrió. No dijo nada. ¿El niño, de Elías?» Salió de la consulta como una sombra. Caminó por las calles sin rumbo, recordando las veces que él la obligó a tener relaciones cuando no quería, la forma en que la empujaba contra la pared,
las noches donde fingía estar dormida para evitarlo. Volvió a casa justo antes del anochecer. Gaby dormía en el sofá. Elías no estaba. Lucía se encerró en su habitación. Se miró al espejo. ¿Qué vas a hacer ahora?, susurró. Su reflejo no respondió. Solo la miró, rota, sucia, embarazada y sola. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no sentía desde que su madre murió. Ira. Una ira silenciosa. Fría. Lenta. Imparable. Y no por ella. Por el niño. Porque no dejaría que otro ser humano naciera para ser destruido por un monstruo. Ahí, en ese cuarto sin luz, Lucía Romero tomó una decisión. No sabía cómo. No sabía cuándo. Pero ese infierno tenía que terminar. Y si tenía que arder de nuevo, esta vez, ardería con justicia. La noche en que Lucía descubrió su embarazo, algo dentro de ella se encendió. No fue esperanza, ni alegría. Fue una furia muda, una llama que no iluminaba, solo quemaba por dentro. No podía permitir que su hijo naciera en esa cárcel disfrazada de hogar. No iba a repetir el ciclo de su madre. No iba a ser un cadáver que respiraba. Esperó 2 días. Observó. Escuchó. Elías salía temprano y regresaba pasada la medianoche, ebrio, arrogante, cada vez más agresivo. Gaby seguía atrapada en su mundo opaco, tomando las pastillas que la mantenían callada, obediente, ajena a la tormenta. Lucía escondió en una bolsa de plástico unos billetes que había logrado guardar en la costura de una blusa antes de que todo fuera incendiado. Tomó también un par de documentos viejos, una fotografía de su madre, y una botella de agua. No tenía un plan. Solo sabía que tenía que salir. Cuando Elías se fue a la oficina y Gaby dormía, Lucía cruzó el umbral de la puerta como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Avanzó rápido por las calles de tierra, esquivando miradas, intentando borrar su rostro con la capucha de un abrigo ajeno. Su respiración se aceleraba con cada paso. Llegó a la comisaría local. El lugar tenía olor a café recalentado y sudor. Había solo un policía de turno, un hombre de mediana edad con cara de aburrimiento y uñas sucias. «Quiero denunciar a mi esposo», dijo Lucía, con voz firme, aunque sus piernas temblaban. El hombre la miró de arriba a abajo. Sus ojos se detuvieron en el labio roto, en los hematomas bajo la manga. ¿El hombre? Elías Castañeda. El agente dejó de escribir. ¿El empresario? Lucía asintió. El hombre cerró el cuaderno. Espérame un momento. Se fue a una oficina contigua. Lucía sintió un escalofrío. 5 minutos después, regresó acompañado por otro oficial, más joven, con una carpeta bajo el brazo. ¿Tu nombre completo? Lucía Romero. El joven abrió la carpeta y sacó un documento. Lo puso frente a ella. Tenemos una denuncia previa presentada por tu esposo. Dice que padeces episodios psicóticos, alucinaciones, y que abandonaste tratamiento psiquiátrico hace un mes. Aquí está el certificado del psiquiatra. Lucía se quedó helada. Eso es falso. Jamás he estado en tratamiento. Según estos papeles, sí. Y el joven bajó la voz. También hay una orden de seguimiento. Nos pidió que lo llamemos si llegabas aquí. Dice que puede haber peligro para ti o para tu hermana. No. Y él es el peligro. Y gritó Lucía. El policía mayor se puso de pie. Vamos a llamar a tu esposo para que te lleve de regreso. Este no es lugar para berrinches. Vuelve a tu casa y soluciona las cosas como mujer adulta. No. No me pueden obligar. La empujaron hasta una sala de espera. Cerraron la puerta con llave. El teléfono sonó. Era Elías. 30 minutos después, llegó con una sonrisa calmada, impecable como siempre, trajeado, perfumado, actuando el papel del esposo preocupado. Y gracias, oficiales. Les prometo que esto no volverá a pasar. Ella se descompensó. Es parte de su cuadro. Ya saben, el embarazo la tiene muy sensible. Lucía intentó gritar, pero Elías se inclinó hacia ella, le susurró algo que la dejó muda. Y di una palabra más y Gaby va a sufrir el doble.
Ella sintió como su garganta se cerraba. La sacó de ahí con la mano en su cintura, como un caballero. Los oficiales lo despidieron con sonrisas cómplices. Lucía era un objeto, una muñeca rota. Nada más. Ya en el coche, Elías puso la música alta. Silencio incómodo. ¿De verdad pensaste que ibas a ganar? Y dijo sin mirarla. Yo tengo contactos. Tengo abogados. Tengo psiquiatras que firman lo que quiero. Tú solo tienes ese cuerpo marchito, y un bebé que ni siquiera querías. Lucía miraba por la ventana. Llovía. Las gotas parecían lágrimas cayendo del cielo. Y no hay cárcel para hombres como yo, añadió él, con voz tranquila. Lo peor de todo es que tú vas a volver, porque nadie más te va a querer rota. El coche se detuvo frente a la casa. Gaby salió con una manta en las manos. Lucía. Estaba tan preocupada. ¿Estás bien? Ella no respondió. Solo caminó directo a su cuarto, cerró la puerta y se derrumbó. Horas después, mientras Elías dormía en el sofá, ebrio, y Gaby leía en braille un libro que él mismo le había regalado, Lucía metió en una mochila unas pocas cosas. Se miró al espejo. Tenía la cara hinchada. Ojeras profundas. Parecía un fantasma. No pensó en el futuro. Solo pensó en sobrevivir. Esta vez no iría a la policía. Iría a donde nadie pudiera encontrarla. Abrió la puerta lentamente. Dio un paso fuera. El aire frío le golpeó el rostro. Se sentía libre y condenada al mismo tiempo. Caminó durante horas. Sus pies estaban sucios, heridos. No había comido en 2 días. Su cuerpo exigía descanso, pero su mente la empujaba a seguir. Cerca del mercado viejo, tropezó con un escalón mal puesto y cayó de rodillas. La gente pasaba a su lado sin detenerse. Nadie ayudaba. Nadie preguntaba. Se quedó en el suelo, temblando. Todo giraba. Sentía que el mundo se deshacía. Unos pasos se acercaron. Zapatos gastados. Unos ojos duros, oscuros, la observaron desde las sombras. ¿Estás bien?, preguntó una voz ronca, con acento del norte. Lucía intentó levantarse. No podía. El hombre se agachó, le ofreció su mano. Ella dudó. No te voy a hacer daño. Lo miró por primera vez. Tenía cicatrices en las manos, una barba mal afeitada, y una mirada que no juzgaba. ¿Cómo te llamas? Lucía. Yo soy Roberto. Ella aceptó la mano. Él la ayudó a ponerse de pie. Tienes sangre en la rodilla. Ven. Hay un lugar cerca donde puedes descansar. Lucía titubeó. Algo en su interior le decía que no confiara. Pero algo en él no parecía peligroso. Parecía roto. Como ella. Roberto la llevó a una vivienda abandonada en las afueras del barrio. No tenía lujos, pero estaba limpia. Había un colchón en el suelo, una estufa pequeña y botellas de agua. Te dejaré sola un rato. Voy a buscar algo de comer. Y dijo, sin mirarla. ¿Por qué me ayudas? Él se detuvo en la puerta. Porque sé lo que es huir. Porque también estuve preso de alguien. Y porque te reconozco. Llevas la misma mirada que tenía mi madre, antes de morir. Cuando Roberto salió, Lucía se desplomó sobre el colchón. No podía dejar de temblar. Sintió que el bebé se movía por primera vez. Fue apenas una presión suave, pero suficiente para quebrarla. Lloró sin hacer ruido. Solo dejaba que las lágrimas corrieran. Al despertar, Roberto ya había vuelto. Preparaba sopa instantánea. ¿Y cuánto tiempo llevas en la calle?, preguntó sin mirarla. Horas. Días. No sé. ¿Huye de tu esposo? Lucía asintió. ¿Te pegaba? Me destruía. Roberto guardó silencio. Luego sacó de una caja una foto vieja. Se la mostró. ¿O lo conoces? Lucía se quedó helada. Era Elías. Más joven. Sonriendo junto a otro niño que era claramente Roberto. ¿Qué es esto?,
Fuimos criados en el mismo reformatorio. Elías fue mi sombra durante años. Siempre fingía ser el bueno. Pero era cruel. Disfrutaba hacer sufrir a los débiles. Una vez, hizo que otro chico se colgara. Lo convenció de que no valía nada. Después lloró en el funeral como si fuera su hermano. Lucía sintió náuseas. ¿Por qué me dices esto? Porque hay cosas que no sabes. Tu marido no es solo un maltratador. Está metido en cosas más oscuras. Trata de mujeres. Pornografía forzada. Y no actúa solo. Ella sintió que se le apretaba el pecho. ¿Cómo sabes eso? Porque estuve allí. Porque vi lo que grababa. Y porque uno de sus amigos me ofreció plata por callar. Yo me negué. Me metieron preso por algo que no hice. Lucía miró al vacío. Estoy embarazada. Roberto no dijo nada. Solo le sirvió un plato de sopa. Esa noche, Lucía durmió por primera vez en meses sin miedo a ser golpeada. No soñó. Solo descansó. Pero en la casa que dejó atrás, Elías despertó furioso al descubrir que Lucía no estaba. Rompió vasos. Gritó. A Gaby le dijo que su hermana era una desagradecida, una enferma mental que había abandonado a su propia sangre. Gaby lloró. Que ella no haría eso. Te dejó. Y dejó a tu futuro sobrino también. ¿Qué clase de persona hace eso? Gaby no respondió. Sintió algo raro en el estómago. Como si una verdad intentara salir. Esa noche, Elías le dio 2 pastillas más. Te van a hacer sentir mejor, le dijo con dulzura. No pienses tanto. Confía en mí. Gaby las tragó sin decir palabra. Lucía, en otro rincón del mundo, comenzaba a despertar. El dolor seguía. El miedo seguía. Pero algo en ella ya no era lo mismo. Había conocido el precio de la obediencia. Y ya no iba a pagarlo más. Lucía despertó con la respiración entrecortada. El colchón viejo en el que dormía en la casa de Roberto tenía el olor agrio del tiempo y del polvo, pero era el lugar más seguro que había conocido en años. Se incorporó con dificultad, sintiendo un ligero dolor en el vientre. El embarazo apenas comenzaba, pero su cuerpo ya hablaba. El silencio de la habitación era profundo, apenas roto por los pasos de Roberto en la cocina. Él la miró desde la puerta, con una taza de café en la mano y la mirada más tranquila que el primer día. Dormiste 12 horas. Te hacía falta, comentó con tono neutral. Lucía no contestó. Solo se frotó la frente. Tenía la mente borrosa, como si aún flotara en el agua densa de sus propios pensamientos. ¿Tu hermana sabe que te fuiste? No. ¿Crees que él se la va a cobrar? No creo, estoy segura. Roberto dejó la taza sobre la mesa improvisada de madera y se sentó frente a ella. Tienes que prepararte para cosas que no estás lista para escuchar. Quiero que sepas que no estoy aquí para salvarte, Lucía. Yo no soy un héroe. Pero tengo razones para ayudarte, razones que ni tú ni yo hemos dicho aún. Lucía lo miró con desconfianza. ¿Qué tipo de razones? Roberto tragó saliva. Le costaba hablar, como si estuviera escarbando palabras entre heridas viejas. Fui parte de su mundo. No por elección. Me criaron junto a Elías, nos formaron para sobrevivir en un sistema sucio. Él eligió seguirlo. Yo me rebelé. Y lo pagué con cárcel. Me acusaron de secuestro, pero en realidad fui testigo de algo que no debía ver. Vi lo que hacía con las mujeres. Lo que grababa. Cómo las drogaba. Cómo las vendía. Lucía se quedó inmóvil. ¿Me estás diciendo que tú ibas a ser una más? Una pieza más en su catálogo de esclavas. Pero cambió de idea contigo. No sé por qué. Tal vez porque lo hacía sentir poderoso de otro modo. O tal vez porque quería algo más macabro. Lucía bajó la cabeza. Sentía el cuerpo pesado. Las palabras la empujaban a un abismo que ya conocía, pero esta vez sin la red de la ignorancia. Yo no era su esposa, era su experimento, murmuró. Lo sabías, respondió Roberto. Solo que no lo querías aceptar. La luz que entraba por la ventana mostraba los ojos hundidos de Lucía.
Su rostro parecía el de alguien que había cruzado demasiadas fronteras emocionales. Se levantó despacio, se acercó al lavamanos y dejó correr el agua. Se miró en el espejo. Estaba demacrada, con la piel opaca, pero sus ojos ya no estaban muertos. Estaban enfocados. Tengo que exponerlo. Tengo que mostrar lo que es. No solo por mí. Por todas las que no pudieron hablar. Roberto sacó algo del bolsillo. Un celular viejo, con la pantalla rota. Este teléfono me lo entregó una mujer que escapó de su red. Ella no sobrevivió. Murió en un hospital hace 3 semanas. Dejó esto para que llegara a alguien que pudiera usarlo. Yo no sabía que tú existías, hasta que te encontré en la calle. Revísalo. Lucía tomó el celular con manos temblorosas. Lo encendió. Tardó unos segundos en arrancar. Había una sola carpeta, no olvidar. Entró. Había varios videos, la mayoría de pésima calidad. Ruidos. Voces apagadas. Gritos. Uno de ellos tenía su nombre, Lucía-Nocheroja, MP4. Ella dudó. Miró a Roberto. Él asintió. Lucía le dio play. La imagen era borrosa, la cámara temblaba. Se veía una habitación oscura, luces rojas, música baja. Una mujer estaba tendida en la cama. Era ella. Lucía. Desnuda. Inmóvil. Drogada. Una voz masculina reía detrás de la cámara. Octavio, no la vas a olvidar, ¿eh? El otro hombre, joven, con camisa abierta, se subía sobre ella. Lucía no respondía. Estaba inconsciente, ajena a lo que su cuerpo vivía. La cámara se acercó al rostro de Elías. Su sonrisa era diabólica. Es como tener una muñeca nueva cada semana, pero esta es mía. Solo la presto, ¿entiendes? Lucía gritó. Cerró el celular de golpe. Cayó al suelo y vomitó sobre la alfombra. Roberto se arrodilló a su lado, sin tocarla. Ella lloraba en silencio. Lágrimas secas, densas, como de sangre. Respiraba entrecortado, como si la garganta se le cerrara. «Ese es tu hijo, ¿verdad?», preguntó con la voz rota. «No es de Elías. Es de Octavio». Roberto no contestó. Solo recogió el celular y lo colocó en la mesa. «Ahora entiendes por qué te protegió. Porque le servías para eso». Lucía se abrazó las piernas. Tenía frío, aunque el calor del día pegaba fuerte. La mente se le llenó de imágenes deformes, de noches que creía haber olvidado. Flashazos de música, luces, olores que ahora cobraban sentido. Las noches en que despertaba desnuda sin recordar nada. Las veces que Elías decía que había sido increíble mientras ella no entendía de qué hablaba. Lucía se levantó, fue al baño, se mojó el rostro, miró al espejo. Su reflejo le devolvió una frase. «No te voy a matar, Elías, te voy a enterrar vivo». Mientras tanto, Gaby en la casa seguía consumiendo las pastillas como parte de su rutina. Esa noche, al intentar bajar las escaleras, perdió el equilibrio. Se golpeó la cabeza con la baranda. Elías corrió a auxiliarla, pero no con preocupación. Más bien con fastidio. «¿Qué te pasa ahora? ¿No puedes ni caminar?» «No, estoy confundida. Siento voces. Veo cosas. No entiendo qué está pasando». «Tú tranquila. Solo estás pasando por un ajuste. Tu cuerpo se está acostumbrando a la medicación. Pero no recuerdo cuando empecé a tomarla. Hace meses. No te preocupes. Yo tengo todo bajo control». Gaby se sentó en el sofá, con los ojos llorosos. Su memoria comenzaba a mostrar grietas. Sombras del pasado regresaban. La voz de su madre, los gritos, un cuarto oscuro, y el rostro del hombre que hoy vestía sotana. El mismo que la tocaba cuando era niña. «Camilo», susurró. ¿Quién era Camilo? Elías se congeló. Luego sonrió. «Era un amigo viejo de tu madre. Ya murió». «¿Estás seguro?» «Completamente». «Deja de pensar en fantasmas, Gaby. Yo estoy aquí». «¿No te basta eso?
Ella asintió. Pero algo dentro de ella ya no confiaba del todo. Lucía, en el otro lado de la ciudad, se duchó por primera vez en días. El agua fría le devolvía el aliento. Cuando salió del baño, se puso ropa limpia que Roberto le había conseguido. Un vestido sencillo, una bufanda, zapatos planos. «Hay algo más que debes saber», dijo él mientras le esperaba en la sala. «¿Qué?» Roberto sacó una libreta de notas, vieja, con hojas manchadas. «Este es un listado de los nombres de las mujeres que fueron víctimas de Elías. Algunas están muertas. Otras desaparecieron. Algunas, pocas, escaparon. Están escondidas, con miedo. Pero si tú hablas, si tú das la cara, tal vez encuentres a una que también quiera romper el silencio». Lucía tomó el cuaderno. Pasó los dedos por los nombres. Cada uno era una historia silenciada, un infierno privado. Necesito grabar un video. No para exponerlo aún. Solo para hablar. Para recuperar mi voz. Hazlo. Esa noche, Roberto montó un celular en una lámpara improvisada. Lucía se sentó frente a la cámara. Respiró hondo. Me llamo Lucía Romero. Tengo 29 años. Estoy embarazada. Y fui violada mientras dormía por el mejor amigo de mi esposo, con su consentimiento. Él lo grabó. Se rió. Me usó. Me drogó. Me manipuló. Me golpeó. Me destruyó. Pero aquí estoy. Viva. Dañada, pero viva. Y no tengo miedo de hablar. El video no fue publicado aún. Roberto lo guardó en una memoria segura. Sabían que necesitaban pruebas sólidas. Un plan. Mientras tanto, Gaby dejó de tomar las pastillas por 2 días. Comenzó a ver más claro, a recordar. Entró al cuarto de Elías mientras él estaba en la ducha. Revisó su escritorio, encontró una carpeta cerrada con llave. Forzó la cerradura con una horquilla. Dentro había papeles médicos. Uno decía, Gabriela Romero. Cirugía ocular. Provocada por traumatismo inducido. Sintió un vértigo. Se agarró del escritorio. Respiraba como si algo invisible le apretara el pecho. Elías salió del baño, la encontró revisando sus cosas. ¿Qué haces? En nada, solo buscaba mi libro. No mientas, Gaby. Tú no eres buena mintiendo. Ella lo miró de frente. Por primera vez, no bajó la cabeza. ¿Qué me hiciste? Él la observó. Sonrió de lado. Te protegí. ¿O preferías ver todo lo que tu hermana hacía? El dolor a veces es mejor no verlo. Gaby se encerró en su cuarto. Lloró hasta quedarse dormida. Lucía, al otro lado, abría una nueva página de su vida. Ya no era víctima. Era testigo. Y estaba decidida a hablar. Las grietas del alma no siempre se ven. Pero cuando se abren, lo hacen para dejar pasar la luz. La iglesia de Santa Marta se alzaba en la colina como si quisiera tocar el cielo. Su fachada blanca, limpia, impecable, contrastaba con las almas que a menudo entraban por sus puertas a esconder lo que no podían decir en voz alta. Lucía subió los escalones con un peso distinto al de otros días. No era culpa. No era fe. Era una necesidad más profunda, entender, confrontar, arrancar de raíz la última sombra que seguía respirando en su pecho desde que era niña. Se sentía débil. El embarazo comenzaba a reclamar atención. Pero ella solo pensaba en el nombre que durante años le había arrancado el sueño, Camilo. El hombre que la tocó en silencio cuando era apenas una niña de 9 años. El mismo que le decía que Dios la había bendecido con un cuerpo hermoso y que si lo contaba, el infierno la tragaría. Lucía jamás había dicho una palabra a nadie. Lo borró. Lo enterró. Hasta ahora. La misa había terminado hacía media hora. El silencio del templo era denso, como si los pecados de todos los asistentes aún flotaran en el aire. Lucía caminó por el pasillo central, mientras su mirada se clavaba en la figura encorvada del sacerdote que, de espaldas, acomodaba las velas del altar. «Padre Camilo», dijo, con voz baja pero firme. Él se giró lentamente. Tenía la misma mirada fría de siempre. Más arrugas, menos cabello,
pero la misma sonrisa fingida que solía usar cuando la acariciaba bajo la excusa de la oración. Sí, hija. Lucía no respondió. Lo observó detenidamente, buscando alguna señal de reconocimiento. Nada. Él fingía. ¿No me recuerdas? El sacerdote frunció el ceño. Caminó hacia ella, con las manos entrelazadas. Lo siento, veo muchos rostros cada semana. ¿Nos conocemos? Soy Lucía Romero. Hubo una pausa. Un silencio cortante. Un parpadeo lento. Y una gota de sudor en la frente del sacerdote. Y Lucía, claro. La hija de Marta. Qué tristeza lo de su muerte. Tú fuiste su pareja. Durante años. Viviste con nosotras. Dormiste en la habitación contigua. Me cuidabas cuando mamá salía a trabajar. Él la miró en silencio. No lo negaba. No lo afirmaba. Y tú me tocabas mientras dormía. Me decías que era un secreto entre tú y Dios. El rostro del sacerdote cambió. Un leve temblor cruzó sus labios. Pero no retrocedió. Has sufrido mucho, hija. Estás confundida. A veces, la mente inventa cosas para justificar el dolor que uno siente. Lucía sacó el celular de su abrigo. Lo dejó grabando dentro del bolso, con la pantalla apagada. No estoy confundida. Me acuerdo de cada noche. De cada palabra. De cada amenaza. Lo he recordado en sueños por años, y ahora ha vuelto con una claridad insoportable. Tú me hiciste daño. Me quitaste la inocencia. Me robaste la fe. El sacerdote se sentó en una de las bancas, bajó la cabeza. El silencio volvió a llenar el templo. Oh, lo hice. La confesión salió baja, como si hablara consigo mismo. Lo hice y Dios me castigó por ello. Me dio esta culpa, esta maldición en la sangre. Pero después me perdonó. He dedicado toda mi vida a reparar lo que rompí. Lucía dio un paso al frente. ¿Y crees que eso es suficiente? ¿Qué más quieres? ¿Que me encierre? ¿Que me ahorque en el campanario? ¿Qué clase de justicia crees que existe para un hombre como yo? No estoy buscando justicia, estoy buscando verdad. Porque no fuiste solo tú. Porque hay otros. Porque tú también protegiste a Elías cuando empezó. Porque tú le enseñaste a esconderse detrás de la sotana, de la sonrisa falsa, de las palabras dulces. Porque tú eres parte del mismo veneno. El padre Camilo la miró entonces con los ojos de un hombre derrotado. No había compasión en su rostro, solo la resignación de quien sabe que ya fue descubierto. Y él era brillante. Tenía un don para manipular. Yo creí que solo era un juego, hasta que fue demasiado tarde. Lucía lo grababa todo. Cada palabra. Cada silencio. Cada pausa que lo delataba. ¿Y las niñas? ¿Las otras? ¿También las tocaste? Camilo se quedó quieto. No respondió. ¿Y cuántas, Camilo? 4. Lucía se sentó frente a él. No lloraba. Ya no tenía lágrimas. ¿Y si fuera tu hija? No tengo hijos. Yo tampoco tenía un padre, y tú ocupaste ese lugar. Mira lo que hiciste. Gaby llegó en ese momento. Caminó lentamente por el pasillo de la iglesia. Sus pasos eran inseguros, pero su frente iba en alto. Lucía la vio llegar, se puso de pie. ¿Qué haces aquí?, preguntó Lucía. Gaby no respondió de inmediato. Se quedó parada, con el rostro pálido. Soñé con mamá. Soñé que me decía que viniera. Que la verdad me estaba esperando en el altar. Camilo la miró con horror. Gabriela. Yo te recuerdo. Me acariciabas el cabello mientras dormía en el sofá. Me dabas dulces y no contaba nada. Me decías que mamá me castigaría si decía lo que hacías. Lucía caminó hasta ella, la abrazó con fuerza. Por primera vez, Gaby no tembló al contacto. Solo se aferró. Tú me dejaste ciega, ¿verdad? Camilo apretó los puños. Fue un accidente, lo juro. No quise. Solo fue un empujón, pero tú te golpeaste la cabeza. Gaby se separó de Lucía.
Respiraba agitada. Tú me encerraste en la despensa. Tú me dejaste sin luz. No fue Dios. No fue una enfermedad. Fuiste tú. El sacerdote se puso de pie, trastabillando. Basta, basta, las dos, no saben lo que dicen. Yo era otro hombre. Ya no soy él. Lucía le mostró el celular. Yo no voy a hacer justicia con mis manos. No soy como tú. Pero esto, levantó el teléfono, va a salir de aquí. Y todo el mundo va a saber quién eres. Camilo intentó quitarle el dispositivo. Lucía retrocedió. Roberto apareció en la entrada de la iglesia. Se acercó rápido. Vamos. Ya es suficiente por hoy. Camilo cayó de rodillas. Dios me perdonó. Dios me perdonó. Lucía lo miró con desprecio. Pero yo no. Salieron de la iglesia. El cielo estaba gris. Gaby respiraba con dificultad, pero había algo nuevo en su rostro, determinación. Quiero dejar la casa de Elías, dijo de pronto. Ya no quiero depender de nadie. ¿Estás segura? Y más que nunca. Lucía la abrazó. Roberto observaba en silencio. Esa noche regresaron a la casa de refugio. Gaby empezó a escribir una carta de denuncia. Lucía subió el audio del padre Camilo a una cuenta anónima. Al amanecer, ya era viral. En menos de 2 horas, el nombre del sacerdote aparecía en las redes como abusador, como monstruo, como símbolo de una verdad que por años había sido callada. Lucía observaba desde la ventana. Sentía miedo. Sentía rabia. Pero también sentía otra cosa. Sentía que por fin comenzaban a sanar las grietas del alma. A lo lejos, Elías golpeaba un vaso contra la pared. Gritaba. Miraba su teléfono una y otra vez. La rabia le deformaba el rostro. El silencio se le acababa. El poder se le escapaba. Y en su interior, algo comenzaba a fracturarse. Lo que no sabía era que lo peor estaba por comenzar. La noche que Lucía pulsó el botón de enviar, no hubo fuegos artificiales ni vítores. Solo silencio. El video, aquel testimonio grabado con el alma rota, acompañado por el audio escalofriante del sacerdote y los fragmentos del horror grabado por Elías, fue subido a una cuenta anónima en redes sociales. El título era simple, directo, sin adorno: yo fui su esposa. Y fui su víctima. Roberto se quedó a su lado sin decir palabra. Solo miraba la pantalla, como si entendiera que ese momento no necesitaba más ruido. Gaby, sentada en el sillón con una manta sobre las piernas, escuchó el clic final y bajó la cabeza. Ya no hay marcha atrás, murmuró Lucía. Y nunca la hubo, respondió Roberto. Las primeras reacciones llegaron en menos de media hora. Comentarios. Reposts. Compartidos. Un canal feminista de alto alcance republicó el video con una leyenda que decía: esto no es una película. Esto es México. Esto es real. Después vinieron los hilos en Twitter, los análisis, los activistas, las denuncias públicas. El nombre de Elías Castañeda se volvió tendencia en menos de 4 horas. Las imágenes del abuso, cuidadosamente editadas para proteger a Lucía, mostraban lo suficiente para que la verdad no pudiera negarse. Rostros, voces, fechas. La sonrisa de Elías burlándose de su esposa drogada era tan brutal que los medios no tardaron en hacerse eco. Las primeras llamadas no tardaron en llegar. Medios nacionales. Programas de televisión. Revistas digitales. Todos querían una entrevista. Todos querían su historia. Pero Lucía no respondió. No por miedo, sino porque sabía que ahora el tiempo jugaba de su lado. El mundo empezaba a ver. Y eso era suficiente por ahora. Del otro lado de la ciudad, Elías arrojaba su celular contra la pared del penthouse. Había pasado de la incredulidad a la furia en cuestión de minutos. Su nombre, que antes aparecía en columnas económicas, ahora se arrastraba por los portales como símbolo de violencia, manipulación, tráfico y abuso. ¿Quién fue la perra que filtró esto? Y gritaba, mientras sus 2 socios lo miraban sin decir palabra. Octavio, sentado en el sillón, bebía en silencio. Tenía la piel pálida y los labios secos. Sabía que también estaba involucrado. Y que no había forma de escapar.
Me metiste en esto, dijo por fin, en voz baja. Tú te metiste solo, escupió Elías. Nadie te obligó a follártela. Tú lo disfrutaste igual que yo. Y ella no estaba consciente, respondió Octavio, al borde del llanto. Yo no sabía, creí que solo estaba dormida. No me vengas con moralidades. Si caigo, tú también. Y tu esposa. Y tus hijos. Octavio se levantó. No dijo nada. Tomó sus cosas y se fue. No lo volvió a ver. Las cuentas bancarias de Elías comenzaron a congelarse. Su empresa, Castañeda Inversiones, perdió patrocinadores y alianzas en menos de 2 días. Las cámaras lo esperaban afuera de su residencia. Una periodista alcanzó a preguntarle mientras salía en su coche blindado. ¿Tiene algo que decir sobre las acusaciones, señor Castañeda? Elías no contestó. Solo aceleró. Lucía lo vio en la televisión. No sonrió. No lloró. Solo cambió el canal. Ya no le interesaba su reacción. Le interesaba otra cosa. Le interesaba Gaby. Roberto había conseguido, con ayuda de un contacto de los años de cárcel, una cita médica para ella. Un oftalmólogo de renombre que aceptaba casos delicados sin costo alguno cuando encontraba una historia que valiera la pena. ¿Estás segura?, le preguntó Lucía, mientras le tomaba la mano. Estoy lista, respondió Gaby. Quiero ver. Aunque me asuste. Aunque me duela. Necesito ver. La operación fue delicada. 3 horas en quirófano. Lucía esperó en la sala, caminando de un lado a otro. Roberto se quedó afuera, sin atreverse a entrar. El pasado de Gaby también era el suyo. También lo cargaba como una herida que nunca había sanado. Al salir, el médico les informó que la operación había sido un éxito parcial. Recuperará la visión periférica en las próximas semanas. Y quizás, con terapia, recupere mucho más. Lo importante es que su cerebro aún conserva las conexiones. Va a necesitar tiempo. Y mucho apoyo. Gaby abrió los ojos 2 días después. Lo primero que vio fue un halo de luz. Formas. Sombras. Luego, la figura de su hermana, sentada junto a la cama. Sus labios. Sus lágrimas. Lucía. Aquí estoy. Estás igual que mamá. Lucía la abrazó. Y tú estás hermosa. Gaby lloró. No por la visión. Lloró por lo que regresaba con ella. Imágenes fragmentadas de su infancia. Un cuarto oscuro. Las manos del sacerdote. Las voces. Las amenazas. El miedo que creyó enterrado. Recuerdo cosas, susurró, temblando. Ya no estás sola. Quiero hablar. Quiero contar todo. Lucía le acarició el cabello. Te lo harás. Pero cuando tú lo decidas. Mientras tanto, los medios seguían explotando el escándalo. Cada día, más mujeres comenzaban a hablar. Algunas se contactaron con Lucía a través de la cuenta anónima. Le contaban sus historias. Sus noches atrapadas. Las drogas. Las cámaras. Algunas recordaban el olor del perfume de Elías. Otras, la risa de Octavio mientras grababa. La cuenta de Lucía llegó al 1.000.000 de seguidores en 3 días. El video original superaba los 10 millones de visualizaciones. Lo que había empezado como una historia personal ahora era un movimiento. Lucía decidió volver al barrio. No para esconderse. No para enfrentarlos. Solo para caminar. Quería cerrar un círculo. Roberto la acompañó. Gaby también. Se vistió con un vestido rojo. El mismo color que Elías siempre le prohibía usar porque decía que la hacía ver como una ramera. Llevaba la barriga expuesta, con orgullo. No importaba que el bebé fuera el resultado de una noche de horror. Era suyo. Era su batalla hecha carne. Cuando puso un pie en la calle principal, las miradas comenzaron. Vecinas murmuraban desde las ventanas. Algunos hombres bajaban la cabeza. Otros la miraban con rabia. Lucía caminó. Paso a paso. Frente a la casa donde Elías la había dejado medio desnuda, con la ropa ardiendo en el patio.
Se detuvo. Miró la fachada. Sonrió. No con alegría. Con libertad. Alguien tomó una fotografía. Luego otra. Y otra más. En cuestión de minutos, la imagen se volvió viral. Lucía Romero. Vestida de rojo. Embarazada. Frente al mismo lugar donde casi fue destruida. Ahora de pie. Entera. Esa noche, un periodista la contactó. Queremos entrevistarte. Queremos que hables. Lucía aceptó. Pero no quiero un escenario. No quiero maquillaje. Quiero que me graben en la casa abandonada donde me refugié. Quiero que la gente vea lo que es empezar desde cero. Con miedo. Con hambre. Con heridas. Pero viva. Elías, escondido en un motel al borde de la ciudad, vio la entrevista desde su portátil. Golpeó la mesa. No quedaba nada de su imperio. Sus tarjetas no funcionaban. Sus amigos lo traicionaban. Hasta su abogado le había sugerido entregarse. Esto no se va a quedar así, dijo, con los ojos inyectados. Esa misma noche intentó escapar por la frontera. Pero alguien lo delató. Un contacto. Alguien cercano. La policía lo buscaba ya por cargos que incluían violación, tráfico de personas, corrupción y producción de pornografía no consentida. Pero Elías no planeaba entregarse. Lucía lo sabía. Sentía que algo más se acercaba. Una última batalla. Gaby, al mirarse en el espejo por primera vez con claridad, no lloró por su rostro. Lloró por lo que recordaba. Por su madre, por su infancia robada, por la niña que fue encerrada en la despensa mientras Camilo jugaba a ser un hombre de Dios. ¿Crees que un día podré olvidar? No. Pero aprenderás a vivir con eso. Y cuando menos lo esperes, ese dolor ya no te controlará. La imagen de Lucía frente a la casa fue elegida por varios portales como la imagen del año. Una mujer destruida que decidió no rendirse. Que convirtió el infierno en fuego sagrado. Gaby volvió a escribir. A cantar. Roberto comenzó a construir un pequeño taller para ayudar a mujeres que escapaban de situaciones similares. Lucía ya no tenía miedo. No buscaba venganza. Solo verdad. Y justicia. Pero Elías aún respiraba. Aún se arrastraba entre las sombras. Y aún tenía una última carta por jugar. Lucía lo sentía. Como un escalofrío que precede a la tormenta. Y estaba lista. Porque ahora, ya no estaba sola. La noche cayó sobre la ciudad como una manta de ceniza. El aire estaba inmóvil, espeso, como si presintiera que algo estaba por romperse. En el refugio donde Lucía vivía con Gaby y Roberto, la tensión se podía masticar. Nadie decía nada, pero todos sabían que la calma era una ilusión temporal. Gaby miraba por la ventana con los ojos entrecerrados, todavía en proceso de adaptación a su visión parcial. Lucía, embarazada de 8 meses, caminaba despacio por el pasillo, con la espalda tensa y la mandíbula apretada. Había algo en su pecho que latía más rápido de lo normal, como una alarma silenciosa que solo ella podía escuchar. Roberto entró con el rostro desencajado. Había recibido un mensaje anónimo por un número que ya no existía al momento de devolver la llamada. El texto era corto, directo, venenoso: esta noche termino lo que empecé. Solo faltas tú. Lucía leyó el mensaje sin emitir sonido. Respiró hondo y se pasó las manos por el vientre como si protegiera un cristal delicado. Está cerca, dijo Roberto. Alguien lo vio por los galpones del sector industrial. Preguntó por ti. Tenía una pistola. Está fuera de control. Gaby se acercó, con paso inseguro. Si va por ti, también va por nosotras. No podemos quedarnos esperando. No. Lucía negó con la cabeza. No podemos huir otra vez. ¿Qué propones? ¿Ir tras él? Lucía levantó la vista. Su mirada no era de miedo. Era otra cosa. Algo que ni ella misma habría reconocido unos meses atrás. Sí. Vamos a enfrentarlo. Roberto intentó detenerla, pero ella ya había tomado la decisión. Se cambiaron rápido. Lucía se puso un pantalón cómodo, una blusa suelta, y amarró el cabello en un moño improvisado.
Gaby tomó su bastón, aunque cada vez lo necesitaba menos. En el trayecto, el silencio del auto era un nudo en el pecho de todos. Elías se movía como un animal acorralado. La fábrica abandonada donde alguna vez montó una de sus redes secretas era ahora su madriguera. Había entrado por la parte trasera, con una linterna y una botella de alcohol en la mochila. Caminaba entre los pasillos llenos de óxido, telarañas y los secos fantasmas de su pasado. En sus ojos se mezclaban la rabia, el delirio y la desesperación. Ya no pensaba con claridad. Veía enemigos en cada sombra. Que Lucía, susurraba. Eres mía. Siempre lo fuiste. Lo que Elías no sabía era que alguien lo seguía. A pocos metros de la entrada, una figura femenina se deslizaba entre los escombros. Era Teresa, una de las mujeres que sobrevivió a sus abusos. Durante años había callado. Había reconstruido su vida en las sombras, pero al ver el video de Lucía algo dentro de ella despertó. Había regresado para ver caer a su verdugo. Llevaba una cámara oculta en el abrigo. También llevaba un encendedor y una botella de gasolina. Lucía y Roberto llegaron minutos después. El silencio del lugar era aterrador. Solo el sonido de sus pasos y el golpeteo del viento contra las láminas oxidadas rompía la quietud. Aquí fue, dijo Roberto. Aquí las traía. Lucía se detuvo frente a una puerta de acero. El olor a humedad era denso, pero también había un leve rastro de perfume. Uno que conocía demasiado bien. Elías había estado allí. Tal vez aún seguía adentro. Avanzaron. Lucía llevaba el celular con la cámara encendida, como escudo invisible. La linterna iluminó paredes sucias con grafitis y manchas oscuras. Al llegar al centro del galpón, una figura se alzó desde la oscuridad. «Te tardaste», dijo Elías, con la voz grave y la mirada encendida. Roberto se puso delante de Lucía. Elías alzó la pistola, pero no apuntó. Solo la mostró, como si quisiera intimidar con su existencia. «Mírate, Lucía. Mírate con tu tripa hinchada, con la cara de mártir. ¿Crees que ganaste?» «No gané. Sobreviví», respondió ella. «No tienes idea de todo lo que te espera. Ese hijo va a nacer marcado. Con la sangre de un monstruo. Igual que tú. Porque tú también lo eres. Tú proyectas tu mierda en todos, Elías. Pero esto no es sobre ti. Es sobre mí. Sobre todas». Elías se rió. «No hay justicia. No hay redención. No hay Dios. Solo nosotros, los que tomamos lo que queremos. Por eso vas a arder solo», dijo una voz desde el fondo. Teresa salió de entre las sombras. Tenía la cámara aún grabando. Elías se tensó. «Tú, creí que estabas muerta. Morí cuando me vendiste. Pero hoy, regreso para enterrarte». Abrió la botella de gasolina y la arrojó por el suelo, formando un camino. Luego, sacó el encendedor y lo encendió. El fuego comenzó a avanzar lentamente, como una lengua de juicio. Elías gritó, corrió hacia la salida, pero Teresa ya había cerrado la puerta principal. Roberto empujó a Lucía y Gaby fuera del galpón por una entrada lateral. El fuego creció rápido. Las viejas telas, los plásticos, la madera podrida alimentaban las llamas como un festín. Elías gritaba, golpeaba las paredes, pero el humo lo envolvía. «Lucía. Lucía, maldita seas. Que esto no termina aquí». La última vez que su voz se oyó fue en un alarido brutal. Luego, el techo colapsó. Teresa salió cojeando, cubierta de ceniza, con el rostro firme. No lloraba. No sonreía. Simplemente respiraba. Como si después de años, por fin pudiera hacerlo. Lucía cayó de rodillas. Un dolor agudo le atravesó el vientre. Su respiración se volvió corta. El líquido tibio entre sus piernas le confirmó lo que ya sabía. «Está viniendo», dijo, temblando. «El bebé viene ahora». Gaby llamó a emergencias mientras Roberto la ayudaba a acostarse. El fuego seguía ardiendo a sus espaldas, como si quemara todo el pasado de una vez por todas. La ambulancia llegó rápido. Lucía fue ingresada al hospital con contracciones cada 3 minutos. El corazón del bebé latía con fuerza,
pero su posición era complicada. El médico decidió preparar una cesárea de emergencia. Gaby entró al quirófano con ella. No quería dejarla sola. La tomó de la mano mientras la anestesia hacía efecto. Lucía miró al techo blanco, temblando. ¿Crees que estará bien? Gaby la miró con ojos llorosos. No heredará el dolor, Lu. Tu hijo va a nacer libre. La cirugía duró 45 minutos. El bebé lloró con fuerza al salir. Era un niño. Pesaba poco más de 2 kilos. Lo pusieron sobre el pecho de Lucía apenas lo limpiaron. Ella lloró. No de tristeza. Ni de miedo. Era otro tipo de llanto. Uno que nunca había conocido. Hola, mi amor, susurró. Tú no vienes de la oscuridad. Tú eres mi luz. Gaby la abrazó. Roberto, desde la puerta, observaba en silencio. El fuego lo había marcado toda su vida. Pero esa noche, por primera vez, había visto cómo el fuego también podía purificar. Lucía cerró los ojos, agotada. En su mente, una imagen fugaz, su madre, sonriéndole desde la puerta del cuarto, como si hubiera estado allí todo el tiempo, acompañándola. Elías había muerto gritando su nombre. Ella había dado a luz llamando al amor. La diferencia lo decía todo. Esa fue la noche en que el fuego lo consumió todo. Y de las cenizas, nació una vida. Limpia. Libre. Nueva. El primer llanto de su hijo fue el sonido más sagrado que Lucía había escuchado en su vida. Aquel grito agudo, salvaje, recién salido del vientre, le partió el alma y al mismo tiempo se la reconstruyó. Lo sostuvieron sobre su pecho, tan pequeño, tan real, con las manos aún cubiertas de sangre y el rostro arrugado como una promesa nueva. Lo miró sin entender cómo algo tan limpio había podido salir de un pasado tan sucio. Lo llamó León. No por el animal, sino porque sabía que él tendría que aprender a sobrevivir en una selva que muchas veces se disfrazaba de hogar. Quería que su nombre fuera fuerza, no miedo. Porque él no debía cargar con la vergüenza de su origen. Debía vivir sin cadenas, sin secretos, sin el veneno que a ella le había consumido casi toda la vida. Los primeros días en el hospital fueron un trance. Lucía apenas comía, apenas dormía. Su cuerpo respondía poco. Las manos le temblaban, la fiebre aparecía en ráfagas, y el dolor de espalda era constante. Los médicos lo confirmaron después de varios análisis, una enfermedad autoinmune avanzada, probablemente activada por el estrés prolongado y el trauma físico. Su sistema nervioso estaba colapsando lentamente. Su cuerpo había resistido más de lo que debía. El pronóstico fue claro, no más de 3 meses. Y quizá mucho menos si no descansaba. No había cura. Solo paliativos. Lucía no lloró cuando escuchó la noticia. Tampoco se enfureció. Miró al doctor con la serenidad de quien ya ha estado en el infierno y ha entendido que no todo dolor significa derrota. ¿Cuánto tiempo tengo con él en brazos?, preguntó. Lo suficiente, respondió el médico. Pero va a necesitar ayuda. Alguien que lo críe cuando tú ya no puedas. Lucía pensó en Gaby. En Roberto. En todo lo que habían pasado juntos. En Teresa, que seguía recuperándose del fuego, en las otras mujeres que empezaban a hablar y a tejer entre sí una red invisible de fuerza. Su hijo no estaría solo. Cada mañana, cuando se despertaba, lo colocaba en su pecho y le cantaba canciones que inventaba en el momento. Nada sofisticado. Solo palabras de amor, de resistencia, de ternura que nunca le habían cantado a ella. Lo llamaba su milagro sucio. Su bendición en medio del caos. Su señal de que la vida no estaba tan rota como parecía. Roberto se convirtió en una figura clave. No era el padre de León, pero lo trataba con el respeto de quien sabe lo que cuesta proteger algo sagrado. Cambiaba pañales, preparaba leche, lo cargaba cuando Lucía no podía sostenerlo más. Te va a extrañar mucho, le dijo una noche, mientras León dormía entre ellos en la habitación del hospital. No tanto como yo a él, respondió ella, acariciándole la nariz. ¿Estás lista para lo que viene? Nunca se está. Solo se acepta. En esos días de claridad, Lucía decidió escribirle una carta a su hijo. No como testamento, sino como despedida viva.
Se sentó en la cama con una libreta entre las manos y comenzó a escribir, con la mano temblorosa y los ojos llenos de calma. León, hijo mío. No naciste del amor. Pero fuiste mi razón para despertar de la muerte. Tu llegada me recordó que el alma se puede reconstruir, incluso cuando está hecha de cenizas. Yo no te pedí, pero te recibí con los brazos abiertos. Fuiste el latido que me sostuvo cuando todo lo demás se rompía. No puedo prometerte una madre eterna, pero sí una madre que no huyó. No tengo una herencia que dejarte, excepto esta verdad: nunca dejes que el dolor te defina. Hazlo parte de tu historia, no el centro de ella. Te amo más de lo que estas palabras pueden decir. No por cómo llegaste, sino por lo que me convertiste. Mamá. Gaby encontró la carta en la mesa, plegada con cuidado, como si Lucía hubiese sabido que ese sería el último día con fuerzas. Cuando entró a la habitación esa mañana, su hermana dormía con una sonrisa leve, como si al fin hubiera soñado con un lugar sin monstruos. Lucía no despertó. Su cuerpo no resistió más. Murió sin hacer ruido, con León dormido sobre su pecho, con la respiración pausada como un suspiro de cierre. Gaby se acercó, la besó en la frente y lloró en silencio. No hubo gritos. Solo el eco del adiós flotando en el aire. Los días siguientes fueron difusos. Gaby se encargó de todo. Roberto sostuvo a León durante el entierro. Nadie del barrio fue, pero sí muchas mujeres de nombres anónimos. Víctimas. Sobrevivientes. Aliadas. Llevaron flores, velas, y una promesa común, que el nombre de Lucía no sería olvidado. 3 meses después, Gaby subió al escenario de una conferencia nacional sobre violencia de género. El auditorio estaba lleno. No solo de mujeres, también de abogados, trabajadores sociales, médicos, periodistas. En la pantalla gigante detrás de ella aparecía una fotografía de Lucía, vestida de rojo, con su vientre al frente, parada frente a la casa donde Elías la había humillado. Gaby llevaba un vestido negro sencillo. Ya no necesitaba bastón. Sus ojos, aunque no veían con claridad total, brillaban con una seguridad que imponía respeto. En sus manos sostenía la carta. Mi nombre es Gabriela Romero, comenzó, con la voz firme. Soy sobreviviente de abuso infantil, de manipulación farmacológica y de abandono institucional. Pero sobre todo, soy hermana de Lucía Romero. Y hoy, estoy aquí para honrar su voz. La sala guardó silencio absoluto. Mi hermana murió con el cuerpo desgastado, pero el alma intacta. Luchó por muchas. Y nos dejó una misión. Por eso, hoy anunciamos la inauguración oficial de la Fundación Lucía Romero. Un espacio donde las mujeres víctimas de abuso, violencia y trata puedan recibir ayuda psicológica, legal y médica. Gratuita. Con dignidad. Con respeto. Los aplausos estallaron. Pero Gaby levantó una mano. Aún no he terminado. Respiró hondo. Abrió la carta. La voz se le quebró solo una vez. Lucía escribió esto para su hijo. Pero en el fondo, lo escribió para todas nosotras. Para las que no pudieron hablar. Para las que todavía callan. Para las que creen que no hay salida. Y para las que están a punto de rendirse. Porque si algo nos enseñó mi hermana, es que el dolor no se combate con silencio. Se transforma en fuego. Levantó la carta. Mi hermana murió sin ropa, pero Dios la vistió de dignidad. Y esa es la ropa que no se quema. El auditorio se puso de pie. Aplausos. Lágrimas. Gritos de apoyo. Mujeres abrazándose entre sí. Y en una esquina, León, dormido en los brazos de Roberto, con el mismo gesto sereno que tenía Lucía al dormir. Desde la pared del escenario, una imagen colgaba en grande, la silueta de una mujer caminando entre fuego, con la cabeza en alto. Y debajo, un lema sencillo, que ya comenzaba a convertirse en símbolo. Lucía Romero. No nacida para arder. Nacida para encender. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like,
compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.